Ya chiquillos, ahora vamos a empezar a hacer los ejemplos. En el video anterior trabajamos un poco lo que era todo el contenido de una función de distribución binomial. Ahora vamos a ver los ejemplos. Si se dan cuenta en este ejemplo tenemos dos cosas importantes. La fórmula de la función de probabilidad binomial y además tenemos la calculadora. ¿Por qué la calculadora? Porque los ejercicios de distribución binomial son largos. Eh, Hay potencias grandes, hay combinatorias largas, por lo tanto, recomendación, dejarlo expresado sin desarrollarlo o desarrollarlo con la calculadora. ¿Por qué hay que dejarlo expresado? Porque muchas veces cuando ustedes se vayan a enfrentar a ejercicios PSU o a pruebas de alternativa, las respuestas están expresadas, no se hacen los cálculos. ¿Cuándo pueden pedirle cálculo? Cuando los ejercicios sean bastante cortos o fáciles de calcular. Miren, para poder desarrollar este ejercicio, leámoslo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces? Necesito varios datos. Nosotros en la función necesitamos un n, que es el que tenemos acá. Necesitamos un n, necesitamos un k, necesitamos saber el p y necesitamos saber el q. ¿Cómo vamos a ir encontrando esos datos? El n es la cantidad de veces que yo voy a repetir este procedimiento. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces? Si ustedes observan acá, el dado se está lanzando 8 veces. Por lo tanto, siempre el n es el número más grande que van a encontrar en el ejercicio. Por lo tanto, ahí ya inmediatamente podemos saber que nuestro n vale 8. Luego, volvemos a leer el ejercicio. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 en el lanzamiento de un dado? Nos está preguntando por 4 veces. Entonces ese 4 sería nuestro k. Y es importante acá que se den cuenta que el n con el k no son probabilidades, son números. ¿Ya? Nunca van a ser probabilidades. Entonces, como no van a ser probabilidades, estos valores pueden ser mayores que 1, no tienen que estar definidos en los conceptos de probabilidad. En cambio, y el P y el Q, estas dos sí son probabilidades. Estas sí son probabilidad. Tienen que estar en esos rangos. Entonces, ¿qué nos va a decir? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 en el lanzamiento de un dado? Eso es lo que nos está preguntando. Obtener el número 3. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo el concepto de probabilidad binomial, nosotros dijimos que acá tenía que haber dicotomía? Teníamos que tener dos probabilidades solamente. Si nosotros lanzamos un dado, vamos a tener seis opciones: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y acá me está hablando solamente de obtener un número 3. Entonces acá es donde yo voy a definir dos sucesos solamente. El primer suceso lo voy a definir como A es obtener un 3. Y el segundo suceso, que es el complemento, es no obtener 3. Si ustedes observan esto, tenemos la dicotomía, dos cosas, obtener 3 o no obtener 3. Ahí es donde tenemos las dos probabilidades. Es importante que si el ejercicio no tiene solamente dos opciones, yo lo transforme a esto, yo transforme la dicotomía. Si nosotros observamos,
estos dos sucesos, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un 3? Es 1 de 6. ¿Y cuál es la probabilidad de no obtener un 3? 5 de 6. Si ustedes suman estos dos, el 1 de 6 más el 5 sobre 6, esto les da 1. Siempre la suma de las dos probabilidades siempre les va a dar 1. Si no les da 1 es porque una de ellas está mala, así que hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que le están preguntando? Es importante saber la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado? Por lo tanto, esta es mi probabilidad de éxito. Eso es lo que me preguntan. Eso quiere decir que mi P vale un sexto. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso, que sería la otra, que es el Q, 5 sextos. Ya tenemos todos los datos. Tenemos el N, tenemos el K, tenemos el P y tenemos el Q. Con esos 4 datos nosotros podemos reemplazar la función. Entonces nos quería que la probabilidad de que x sea igual a 4 es igual a la combinatoria de 8 sobre 4 por un sexto elevado a 4 y por 5 sextos elevado a 4. O la otra forma de escribirlo es 8, 4, un sexto elevado a 4, 5 sextos elevado a 4. Lo pueden dejar así, se puede dejar expresado dependiendo su alternativa o lo pueden calcular. Si ustedes observan, la calculadora que tenemos acá con mi imagen está usando la combinación de 8 en 4 por un sexto elevado a 4 por 5 sextos elevado a 4, que es el mismo ejercicio que tenemos acá. ¿Qué tecla ustedes deben usar para la combinación? Las que les voy a marcar acá. Esa tecla que dice NCR es la que le va a entregar la combinatoria. Entonces, usando esa tecla pueden hacer las combinaciones en sí. Y ahí pueden observar que nuestro resultado es 0,026.